Vamos a leer hoy día las dos escrituras que son la base y que habla, y bienvenidos a todos los que ven por YouTube. Buen día a todos, bienvenidos. Estamos hablando sobre los principios de la guerra espiritual y hemos visto dos almas, yo diría tres, pero dos hemos profundizado y la tercera lo hablamos, pero también es importante. Hablamos que la palabra de Dios es muy importante para derrotar los ataques de las tinieblas contra nuestras vidas, contra nuestra familia, contra nuestros barrios, contra nuestra oficina. La palabra de Dios. Segundo, dijimos que la oración es el motor de la iglesia, es el motor de los creyentes. La oración debe ser diaria, debe ser continua y debe ir creciendo. No es una oración estática, no es una oración que es lo mismo que siempre, que repetimos, no tiene que ser repetitiva. Esas oraciones no son agradables al Señor. Las oraciones nacen de una relación con Dios, nacen de un tiempo estar con Dios, de decirle: te amo, Señor, tú eres importante para mí. Y ahí empieza la oración. Es una conversación con nuestro Dios, que empieza uno a declarar, a manifestar lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Por eso la alabanza y la adoración también son parte de esta guerra espiritual. Y cuando los demonios escuchan alabanza, adoración, escuchan que un hombre o una mujer ora, escuchan que un hombre lee la palabra en la casa y tiene un hábito para escudriñar la palabra, y viene el ataque de las tinieblas, el enemigo va a decir: oye, esta familia está protegida, guardada, oran, interceden, leen la palabra, van a la iglesia, son fieles, son obedientes. No, acá no podemos entrar. No podemos entrar. Así operan las tinieblas. Pero sí, las tinieblas entran cuando abrimos puertas. Hablamos de eso. Cuando abrimos puertas. Pero pastor, ¿cómo es abrir puertas? El pecado abre puertas, amado. Cuando tú haces algo indebido, algo que no agrada a Dios, tú abres una puerta. Y esa puerta entran las tinieblas. ¿Con qué fin? Sacarte de la iglesia, desanimarte. No hay pasión por Dios. Estamos ocupados en todo, pero no le damos el momento al Señor. Y con esto pasamos al tercer punto. El Señor dice: buscad, este es el orden, amado, de la vida de usted y mía, y de cualquier familia, cualquier persona creyente. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Entonces, ¿qué es lo primero? Buscad al Señor. Luego de buscarlo, Él se va a preocupar. ¿De qué? Que no nos falte nada, nos va a proteger de los ataques espirituales, nos va a cuidar, nos va a abrir puertas, nos va a dar su favor, sus promesas vamos a recibir, su llenura la vamos a recibir, y por eso estamos fuertes y estamos preparados para lo que venga. Como buenos soldados, milicia, como dice Pablo. Hoy día vamos a ver la tercera herramienta, que es el arrepentimiento y la santidad. Principio, la santidad y arrepentimiento, como ahí puso Luis. Vamos a definir arrepentimiento en el griego. Primero, metanoia. Recuerden que el griego está escrito en el Nuevo Testamento. Fue en esa lengua que se escribió. Y el griego por eso tiene, cuando uno lo traduce,
tiene varias palabras, es bien rico en significados y es mucho más claro incluso. El arrepentimiento, amados, en el griego es metanoia y significa esto significa arrepentimiento. Por favor, esto es clave que lo escuchen muy bien. ¿Qué significa arrepentirse? Significa un cambio de mente. Un cambio de mente, un cambio de pensamiento 180 grados. Es decir, por ejemplo, estoy en un área de pecado o una situación en mi vida que me aflige, que me tiene mal, que está ahí siempre, que se manifieste. ¿Qué hace el arrepentimiento genuino? Cuando tú te arrepientes genuinamente, el Espíritu Santo va a hacer algo profundo y especial en ti que va a cambiar esa manera de pensar, va a cambiar esa puerta que se abrió o esa área que no está bien. Es porque no ha habido un genuino, real arrepentimiento. Amados, muchas veces hay muchos creyentes que son muy emocionales. Y las emociones Dios las dio. Pero para este tipo de situaciones debemos ser hombres y mujeres espirituales y dejar de lado la emocionalidad. Para hablar con verdad con Dios, exponer la situación con seriedad, estar tiempo con el Señor, ojalá de rodillas, y expresarle esta situación al Señor. Y el Señor en ese momento puede cambiar tu mente, puede cambiar tu pensamiento, puede cambiar tus valores, que a veces estamos tan acostumbrados a patrones que son opuestos a los principios de Dios. Mateo 4:17. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos. Jesucristo hablando, amados, en el libro de Mateo. Comenzó Jesús a predicar como lo estoy haciendo yo ahora. La única diferencia es que a lo mejor eran cientos y cientos de personas que lo escuchaban. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo predicó del arrepentimiento. Juan el Bautista predicó del arrepentimiento. El apóstol Pablo hablaba del arrepentimiento. Iglesias sanas, iglesias puras. Por eso es importante el arrepentimiento y no minimicemos el arrepentimiento o el pecado o la situación. No sé, pasé a llevar a alguien, no le dije ni perdón ni disculpa, hasta esas cosas tan mínimas. Dios es de detalle, amado. Por eso no podemos menospreciar cosas. Esto sí le doy un valor a esto no. El pecado, pecado es. Las actitudes malas son actitudes malas. No hay que ponerla debajo de la alfombra. Hay que enfrentarla y venir con un corazón arrepentido al Señor. Por eso, amados, debemos tener un cambio de mentalidad. Pedirle al Señor: Señor, que tus pensamientos sean mis pensamientos.
Que tu corazón sea mi corazón. Que mi actuar sea como tu actuar. Y aquí hay alguien que tiene un papel protagónico. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, amado, está no solamente como abogado, como dice uno de los nombres del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de poder. El Espíritu Santo es el abogado. El Espíritu Santo es el que nos levanta cuando estamos caídos, nos lleva a tener una vida de arrepentimiento. El Espíritu Santo nos lleva, amados, miren, cuando hay arrepentimiento en nuestras vidas y tenemos claro esto y queremos cambiar realmente, también en tu vida hay santidad. El arrepentimiento lleva a santidad. ¿Qué dice Hebreos 12, 4? Sin seguir la paz con todos y la santidad. Seguir la paz con todos. Importante, ser hombres y mujeres de paz. No de confrontación, no de levantar la voz, no. Somos hombres y mujeres de paz. Cuando vemos un altercado, no, por favor, no. Evitemos discusiones, evitemos eso. Yo me acuerdo, hace mucho tiempo, no mucho tiempo tampoco, pero no sé si he contado esto, yo vivía en un condominio y había un hombre que todo el barrio, como era condominio, todos casas, todos decían, este tipo, sin conocerlo mucho, quizás su actitud, su cara, no sé, pero era como muy complejo él. Nadie quería relacionarse con él, nadie lo saludaba, él tampoco saludaba a nadie. Y un día yo estoy regando y llega y se me para frente a mí, más grande que yo, sí. ¿Y usted qué se cree?, me dice. Yo era miembro del comité de administración del condominio. Lo hacía conscientemente para predicarle a todos mis vecinos. Y me decía, ¿y tú qué te crees haciendo acá? Porque eres del comité, ¿crees que ven a regar aquí? ¿Qué? ¿De dónde saliste?, me dice. Y empezó a insultarme. Y de la nada. Pero yo sabía que era espiritual, había un espíritu en él de violencia, un espíritu que quería amedrentarme. Y yo hice esto, seguí la paz. Nada más. Lo escuché, no le grité, no me defendí. Y después de 5 minutos de haberme subido y bajado, solamente le dije, yo esto lo hago por la comunidad, no te molestes, por favor, quédate tranquilo. Y ahí él bajó los decibeles y me pidió perdón. Pero fue tan violenta la situación, porque yo pensé que en cualquier momento me iba a pegar con el codo, me iba a pegar un puñetazo. Y el nivel espiritual en ese minuto de las tinieblas era grande. Grande. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual que vivimos, amados, y en esto no hay que ser ingenuo, el enemigo anda como león rugiente para destruir, separarnos de Dios, alejarnos de las cosas de Dios. Este hombre llegó, me dijo, disculpe, no, ni un problema, le dije, sí, pero por favor no se moleste por estas cosas, yo lo hago de todo corazón, no lo estoy diciendo para que nadie esté agradecido, sino que lo hago por el bien de la comunidad. ¿Listo? Nunca más tuvimos un problema. Pero hay que enfrentar las cosas con paz, siempre con paz, nunca con violencia. No porque te levantas la voz, yo voy a hablar más fuerte. No, eso no viene de Dios. Por eso, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, es un tema delicado. Entonces la santidad y el arrepentimiento.
Veamos santidad. ¿Qué significa en el griego ahora? Santidad. Agios, con H y con G. Agios. Y es bien específico. Agios. Santidad significa apartado para el Señor. Apartado. Somos apartados. Somos de Él. Eso significa santidad. Entonces, debe haber en nosotros un ruego en estas áreas, amados, que podamos vivir el arrepentimiento en nuestras vidas o perdonar a los demás también que nos pueden hacer daño. También debemos perdonar. Porque si no perdonamos, tampoco nosotros vamos a ser perdonados por el Señor. Si tú no perdonas al que te hirió, al que te hizo algún daño, al que te llenó de palabras que no son buenas, y tú le pagas con la misma moneda, es nada, eso ni Dios no está en eso. Si tú quieres que tus respuestas a tus oraciones sean respondidas, lleva la paz con todo el mundo. Busca el arrepentimiento, busca perdonar a los que hablan mal de ti. ¿Para qué? Para que tus oraciones sean respondidas también por Dios. Amados, la santidad nos hace inquebrantables, pero el pecado abre puertas. ¿Se acuerdan de ¿cómo se llama? De Josué. ¿Se acuerdan quién era Josué? Sí. Josué era un discípulo de alguien. ¿De quién? Moisés. De Moisés, muy bien. Moisés muere cuando Dios le dice que los saque a la tierra prometida, y en ese caminar que debía haber durado un tiempo determinado, duró ¿cuánto? 40 años. Imagínense. Un viaje a lo mejor de 10 días, 20 días, no estoy claro cuánto fue el tiempo, pero sí estoy claro que fueron 40 años. 40 años. Es mucho tiempo. ¿Y por qué 40 años? Porque Dios trabajó en ese pueblo que tanto amaba. Ese pueblo que tanto amaba, no había santidad, no había arrepentimiento genuino, no había muchas veces oración. Era un pueblo muy complicado. Eran creyentes súper complejos. Querían hacer todo lo que ellos quisieran. Y no aceptaran que Moisés con Aarón y su hermana fueron los que Dios escogió. Entonces habría juicio contra la autoridad, había crítica contra la autoridad. Cuidado con eso. Dios es el que pone las autoridades. Entonces, Dios trató temas con las personas por 40 años. Y Josué fue un discípulo de Moisés. Moisés muere y deja a Josué para llevarlos por fin a la tierra prometida. ¿Y Josué qué tenía? ¿Quién era Josué? ¿Cómo actuaba Josué? Vamos a ver si es Santiago. Un momento, Luis. Sí, Santiago, por favor. Santiago, capítulo 4, versículos 6, 7 y 8. No sé si te di los 3 versículos, Luis. Sí. Dice Santiago, capítulo 4.
pero Él da mayor gracia, dice Santiago. Está hablando del Señor. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes, a los mansos y humildes. 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hasta ahí llegamos. Amados, ¿por qué Dios resiste a los soberbios? Porque el Señor nos habla que nosotros como creyentes debemos tener en cuenta la intensidad con la que Dios aborrece la soberbia. Dios aborrece al orgulloso, la cual hace que Dios no acepte las oraciones. Mira qué delicado esto. Entonces Santiago nos está diciendo que los orgullosos, los soberbios, los que se levantan cuando uno se acerca y les dice, mire, usted no actuó, hermano, bien con esta situación. Pastor, se acerca una persona, hermana, usted hizo algo, ni siquiera me lo comunicó, no compartió nada. No, pero ¿cómo? Yo no he hecho nada. No es... Al tiro justificarse. En vez de, lo escucho, pastor, a ver, usted me está diciendo, ¿sabe qué? Sí, tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Le pido perdón, disculpe, o con un hermano, lo mismo. Por eso a veces es tan difícil perdonar y arrepentirse. Es una de las áreas, creo yo, más difíciles de la vida de un creyente. Tener un corazón de arrepentimiento genuino. ¿Saben por qué? Porque es diario. Es siempre, porque siempre van a pasar cosas. Y ahí Dios va a trabajar con nosotros. Entonces, si no tratamos este tema, no podemos esperar que nuestras oraciones sean respondidas por Dios. Porque Dios no se hace parte, como no se hizo parte del pueblo de Israel. Criticaban a Moisés, enjuiciaban a Moisés, menospreciaban a Moisés. Y Dios tuvo en un momento el deseo de aniquilar a este pueblo. ¿Y quién intercedía por ese pueblo? Moisés. Señor, ten misericordia de ellos. Ten compasión. Cuando él oraba, se arrodillaba, clamaba al Señor y le decía, por favor, Señor, ten misericordia de estos hombres y mujeres, estos idólatras, estos hombres duros, estas mujeres duras. Entonces, el arrepentimiento es serio, es muy serio. Perdonar es serio, pero hay que perdonar siempre. Vamos avanzando. Entonces, no podemos minimizar. No podemos. Las cosas importantes siempre te van a llevar a la destrucción, amado. Sin santidad nadie verá al Señor. Si no hay arrepentimiento genuino acompañado por la santidad, no hay revelación de Dios. Otra área muy importante. Si no hay arrepentimiento, si no buscamos la santidad, si no deseamos que Dios ponga en nosotros esa mente limpia, pura, donde tenemos
donde nos relacionamos con los demás de una manera efectiva, tranquila, en paz, amorosos, siendo cordiales con los demás, sirviendo a otros. ¿Cómo no vamos a servir a otros si el mismo Señor Jesús vino a servir a todos los hombres? Por eso Él se acercaba hasta los más pecadores. Y el Señor se acercaba y le decía: sé sano, sé sana, pero no pequen más. No lo hagan más. O sea, tenemos un Dios misericordioso, pero un Dios que nos habla con claridad. Esto sí y esto no. Camino angosto sí, el ancho no. El ancho nos lleva a perdición. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Sí. Ya. Vamos avanzando. Queda poco. Vamos a hablar ahora de una persona que vivió situaciones muy complejas y fue el primer rey de Israel. ¿Cómo se llamaba? Saúl. Rey Saúl. Casado, con hijos. Fue el primer rey de Israel que ungió el profeta Samuel. Samuel. Muy bien. Dios estaba con Saúl. Dios amaba a Saúl. Dios lo bendecía. En esa época había mucha guerra, amado. Mucha guerra. Mucha guerra. Y el pueblo de Dios, Israel, con este rey Saúl, enfrentaron muchas batallas. Y Dios le daba la victoria. ¿Por qué? Porque Saúl amaba en el principio a Dios. Tenía un corazón para Dios. Saúl tenía una relación con Dios. Había también un profeta que le hablaba el Señor a Samuel, que era un profeta. Y ese profeta le hablaba al rey Saúl. Fue el primer rey de Israel. Pero luego de su reinado, empezaron a pasar cosas en la vida del rey Saúl. Cosas que afectaron su relación con Dios. Cosas que lo llevaron de ser el rey más poderoso de la tierra a morir solo él y su familia. De haberlo tenido todo, murió de la peor forma. Él mismo se enterró una espada. Qué manera de morir de un rey. Qué terrible. O sea, amado por Dios. Dios le da las victorias. Dios lo bendecía con riquezas. Tenía a su esposa, sus hijos. Al principio todo era orden, todo era amor. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó entre medio? Para que esto terminara de una manera nefasta, con tanto dolor. Claro. El rey Saúl empezaba a abrir puertas. Y cosas bien serias que vamos a describir ahora. El rey Saúl abrió puertas que no agradaron al Señor. Amado, el rey Saúl terminó hundido en el fango, literalmente. El rey tenía también depresiones, tenía angustias por los demonios que lo atacaban. Recordemos que Dios retira su unción, su poder y su amor de la vida de Saúl.
porque el profeta Samuel había visto en él cosas que no agradaban a Dios. Saúl empezó a levantarse con orgullo. Yo soy el rey, yo hago lo que quiero, yo si quiero tener mis concubinas las tengo. Aparte tenía su mujer, y también tenía relaciones con otras mujeres. Yo hago lo que quiero, soy el rey, todos me obedecen. No, pero el Señor estaba muy atento a él. No, amigo mío. Así no le decía al rey, el Señor por si acaso. No, así no, ese no es el camino. Está reinando mal. Había orgullo, había arrogancia, habían celos, y Dios vio eso. ¿Y qué pasó? Vino el profeta Samuel y ungió a otro rey. Imagínense, este hombre llevaba años y años ganando batallas, venciendo, siendo amado por el pueblo, siendo un hombre que amaba a Dios, pero de repente empezó a abrir las puertas y las tinieblas empezaron a entrar en él. Y fue tanto que tuvo hasta delirios de locura. ¿Por qué? Porque había orgullo, había menosprecio. Cuando quería buscaba a Dios y cuando no quería no lo buscaba. Pero en un momento de su vida, Samuel le dice, ya no, la unción que está en ti, la presencia de Dios, ya no va a estar más contigo, no te acompañará más. Y Saúl, no sé si ustedes saben, pero hay una serie en HBO. No, en Prime. Amazon Prime. Sí. Amazon Prime. Es una película que están dando, se llama La Casa de David. Yo la recomiendo, es preciosa la historia, ha ganado no sé cuántas cosas en Estados Unidos, se está viendo en todo el mundo. Es una historia preciosa. Yo la he visto 2 veces ya. Y yo diría, no puedo decir, tengo que ser serio en esto, pero hay cosas que no salen en la Biblia, pero la mayoría de las cosas sí salen. Es una película no 100% bíblica, pero hay muchas escrituras que avalan lo que hace esa película, cómo actúa David, qué es lo que hace David. Y bueno, y vamos terminando. David entonces, orgullo y todo, abre puertas, entra Satanás, el diablo, pensamientos de locura, quería de todo, lo único que quería saber quién era, porque se enteró que él ya no iba a ser el rey de Israel y que Dios había ungido a otra persona. Y se vuelve paranoico, se vuelve loco y lo único que quería era asesinar a esa persona que Samuel por Dios había escogido como el próximo rey de Israel. ¿Y qué es lo que hace, amados? Algo realmente blasfemo. Recordemos que en esos tiempos había mucha brujería, había mucha hechicería. Y en Israel estaba el Dios de Israel, el Dios que nosotros amamos. El Señor había dicho claramente que la brujería y los hechiceros que en alguna época estuvieron presentes en el pueblo de Israel fueran eliminados o desterrados. ¿Ya? Entonces, ¿qué hizo Samuel? Algo blasfemo. Hizo totalmente lo opuesto. Saúl. Oye, que están atentos. Bien, iglesia. Bien. Claro, pero me puedo confundir de nombre o algo. Y ustedes están atentos. Muy bien. Entonces, el rey Saúl hace algo muy indebido, muy inapropiado. Manda a buscar a una bruja que había sido desterrada. Claro, él estaba con depresión, era un hombre depresivo, con mucha angustia, porque
Mire, antes de terminar, quiero decirle esto, amado. Es tan importante que el Señor esté con nosotros porque nos ama, porque nos escogió, nos salvó, nos tiene en una iglesia, nos cuida, nos protege. Está la palabra, tenemos libertad para adorar, alabar al Señor. Pero cuando tú empiezas a alejarte del Señor y empiezas a tomar decisiones que no agradan a Dios, tu vida y tu relación espiritual con Dios no te vas a empezar a dar cuenta, y el creyente de a poco va a ir apagándose esa llama de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, llevando al creyente, si no hay arrepentimiento, si no hay santidad, llevándolo a vivir un cristianismo que para el creyente lo ve que está bien. Y es totalmente opuesto. Lo mismo que le pasó a Saúl. Saúl era bendecido por Dios, amado por Dios, pero en un minuto entra el orgullo, entra la ira, entra el resistirse al profeta Samuel. Empezó a tener luchas directas con Dios. Por eso nosotros cuando los creyentes hacemos algo indebido y seguimos en lo mismo, estamos luchando contra Dios. Y eso hay que tener cuidado, porque debemos arrepentirnos de eso. Entonces, una bruja, una hechicera, empieza a hablarle y tremendo. Él consultó y terminó en la peor de la historia. Amados, no podemos hacer concesiones. No podemos hacer concesiones. Con lo oculto, con lo esotérico, con adivinaciones, con brujerías, con el tarot, con el horóscopo. Amado, hay que tener cuidado con esas cosas. Yo cuando era niño me acuerdo que me juntaba con personas de mi edad, claro, niños, y algunos hablaban de estas cosas. Hablaban del tarot, hablaban que la mamá, no sé qué, que el papá, que el horóscopo, eso era el horóscopo. Me decían, lee el horóscopo, ahí está tu final, ahí va a decir todo. Y yo lo hice, leí el horóscopo mucho, por muchos años. Pero después, obviamente, me arrepentí y nunca más. Pero eso fue cuando era un niño, eso quedó en el pasado y nunca más. Pero me hizo daño, me dañó. Porque no era lo que yo esperaba. Era tremendo. Por eso hay que tener cuidado con la adivinanza, con lo esotérico, con el tarot. ¿Saben por qué? Porque en eso está la obra de las tinieblas. Para llevarte a la destrucción inevitable. Por eso debemos renunciar a todo pacto si hemos hecho con las tinieblas, consciente o inconscientemente. Si no lo hacemos, nos puede llevar a una muerte espiritual, así como al rey Saúl. Leemos la siguiente escritura y terminamos. Entonces, no vamos a leer nada por ahora, solamente decir que todas estas cosas son muy sutiles. Hay mucha gente que hoy día opera en esto y también creen en Dios. Creen en Dios, pero no sé en qué Dios creerá.
Porque el único Dios verdadero es Jesucristo. Es Dios el Padre, el Espíritu Santo. Y Dios aborrece lo que acabo de leer. Todo lo esotérico, todo lo que es humanista, la adivinanza, lo oculto, el tarot, el horóscopo, aberraciones para la presencia de Dios. Terminamos con esto. En estos tiempos, en la iglesia, hay muchos creyentes que aún creen en estas cosas. Claro, existen, pero no vienen de Dios, vienen de las tinieblas, vienen del diablo, para engañar y sacar a las personas del Dios verdadero para que crean en el Dios falso que es Satanás, que es el padre mentira, que es el engañador número uno para la vida del creyente. El diablo nos quiere robar, el diablo nos quiere sacar de la iglesia, el diablo quiere poner en ti durezas de corazón, el diablo quiere que tú seas un hombre o una mujer de orgullo, que se levante contra Dios. No, amados, eso nos aleja de Dios, es una estrategia de las tinieblas y debemos ser sabios e inteligentes. ¿Cómo somos sabios e inteligentes? Teniendo tiempo a solas con Dios, leer la palabra, orando, resistiendo a las tinieblas, reprendiendo, tomando la espada que es la palabra de Dios, tomando lo que el Señor nos ha dado como herencia. Entonces, por favor, no vengan a decir, pastor, ¿sabe qué? Estoy teniendo esta lucha y esto y no sé qué hacer. ¿Cómo no sé qué hacer? Llevamos 3 semanas predicando esto y yo he tocado estos temas ya varias oportunidades. Entonces, estemos atentos. Por supuesto que si ustedes me llaman, me dicen, pastor, estoy lidiando con esto y me cuesta, ayúdame a orar, ahí voy a estar contigo. Y a lo mejor la iglesia va a estar contigo. Pero no te quedes en una posición, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Llevo en estos años, no puedo salir de esta situación, estoy en la misma situación años y años, no pasa nada. Y no lo hago más nomás. No oro, me cansé. ¿Cuánta gente dice eso? Me cansé. Estoy agotado, ya no quiero más. No quiero más. Y se alejan del Señor. Se alejan. Por eso vino juicio de Dios al rey Saúl. Amado, cuida tu santidad. Amada, cuida tu santidad. Cuida tus pensamientos. Amados, cuiden su actuar. Cuiden lo que hablan. Sean cuidadosos con lo que declaran. Si van a hablar, hablen cosas de fe, cosas que dan vida, cosas que agradan a Dios. Amados, el arrepentimiento le agrada al Señor. La santidad le agrada a Dios. Y eso te hace crecer como creyente. Te hace crecer firme como un soldado. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén.